Muy buenos días, comunidad Bernauta. Soy Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana por esta multiplataforma y concretamente por la fanpage de Voces por Media Calle. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana del 14 de noviembre del 2022. Y hoy pues quiero contarles un poco acerca de la situación y quiero abordar con ustedes acerca de la situación que viven nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua. Hemos venido viendo la comunidad costarricense que desde el 2018 la situación política, social y económica en Nicaragua se ha venido deteriorando de manera muy precipitada. Y a raíz también de todo lo que ha sucedido a partir del 2021 con todo el proceso de las elecciones en Nicaragua, donde toda la situación se volvió más tensa y prácticamente el régimen de Ortega y Murillo metieron a la cárcel a casi todas las personas que estaban candidatas y candidatos a la presidencia de la República en las elecciones, pues la situación se agravó aún más. Y a raíz de todo esto que ha sucedido, un grupo de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses formó el año pasado un proyecto que se denomina Sé Humano, que es una campaña de índole humanitaria que lo que procura es llamar la atención de la comunidad internacional con el fin de garantizar el tratamiento humanitario de las personas presas políticas en Nicaragua desde el 2018 prácticamente, pero que se agravó, como les indico, desde el año pasado y que en este momento suman 170 personas. Una de sus impulsoras es Edipcia Dubón. Ella es una exdiputada de la Asamblea Nacional por el Movimiento Renovador Sandinista y que fue destituida ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega. Ella está exiliada en Costa Rica desde hace varios años y actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Puentes para el Desarrollo en Costa Rica. Además, Edipcia es integrante del Diálogo de Mujeres por la Democracia y participa activamente en diferentes espacios de articulación de la sociedad civil de nicaragüenses. También integra diversas plataformas internacionales como la Plataforma de Solidaridad Democrática y la Red Iberoamericana de Mujeres Líderes y la Red de Mujeres Demócratas. Además, ella es candidata a doctoranda en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica y además es máster en Política Aplicada y economista con especialidad en macroeconomía. Muy bienvenida, Edipcia. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Hola, Thais. Te escucho perfectamente. Gracias por la oportunidad de compartir en Contravía esta mañana muy particular, porque estamos transmitiendo desde la Asamblea Nacional de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa. Ustedes le dicen Asamblea Legislativa, nosotros le decimos Asamblea Nacional. Ajá. Porque hay una muestra de Sé Humano, la segunda exhibición pública que hace Sé Humano sobre la situación de las personas presas políticas en Nicaragua. Así que es una oportunidad valiosa también para compartir con tu audiencia esta actividad. Claro, claro, no, me parece genial, así que vamos a tener un poco de ruido ambiente, pero bueno, no pasa nada. Y también vamos a estar emitiendo algunas de lo que muestra esta exhibición o esta experiencia, podríamos también llamarle, de Sé Humano. Pero antes que nada, Edipcia, contanos qué es, cómo surge Sé Humano y bueno, y de la primera acción pública que realizaron creo que hace un año. Bueno, Thais, realmente Sé Humano es una muestra de amor, ¿verdad? Nosotros somos un grupo pequeño de personas que somos amigas de muchas de las personas presas políticas en Nicaragua y de alguna manera hemos visto y sentido el sufrimiento de sus familiares angustiados ante la falta de información, ante el deterioro de las condiciones físicas de las personas presas políticas y de alguna manera lo que conversamos con ellos era la urgencia de poner
mirada pública lo que estaba pasando con las personas presas políticas en Nicaragua. Por esa razón se impulsó, se creó esta campaña que lo que busca es poner en la mirada pública cuáles son las condiciones infrahumanas en las que se tienen a las personas presas políticas en Nicaragua, para sensibilizar a la comunidad internacional y que hay una demanda más poderosa, más potente, más urgente por las condiciones de las personas presas políticas, pero también para demandar su liberación. Nosotros creemos que las personas presas políticas en Nicaragua están siendo víctimas de una injusticia brutal, Thais, o sea, en la que no tienen derecho a sol, en las que están sometidas a una celda muy pequeñas, en condiciones súper precarias, en las que la alimentación se les niega, están en condiciones de desnutrición, están teniendo problemas de alergias en la piel por la humedad, por el hongo, por todo lo que hay en esas celdas oscuras, más todo lo que significa el trato psicológico al que están sometidos en celdas en las que encienden las luces 24 horas, en las que están en penumbra total, en los interrogatorios permanentes sobre cosas absurdas. Además, ojalá fuera que les preguntan sobre cosas que tienen que ver con su dinámica real, sino sobre cosas inventadas, sobre cuáles quieren incriminarlos, y los someten a interrogatorios de forma permanente. Además del aislamiento, o sea, no les permiten ver a sus familiares con la regularidad que establecen las reglas Mandela. O sea, todas las condiciones en las que están sometidos estas personas van en contra de la normativa internacional, violentando las reglas Mandela, las reglas establecidas por Naciones Unidas para el trato de reclusos. Es evidente completamente la tortura blanca, como han denominado especialistas a las que están sometidas las personas presas políticas. Y yo quisiera decirte, Thais, que esta mañana, aquí en la Asamblea, nosotros estamos haciendo por segunda vez esta exhibición, pero en particular en esta sesión estamos mostrando la celda de castigo en 3D, una versión inédita de cuáles son las condiciones en las que están, gracias a las voces de las personas presas políticas que han salido de esas cárceles y que pudieron relatar con pelo y señal cómo era que se vivía en esas condiciones. Y quiero decirte que para mí tengo la oportunidad de presentarte a Ricardo Baltodano, que es un ex preso político, pero Ricardo es un ex sindicalista, es un profesor universitario, es un líder de la comunidad docente en Nicaragua, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, es mi amigo, una persona a la que yo respeto muchísimo y que estuvo preso en la celda del Chipote y que hoy, por la presentación acá en la Asamblea, tenemos la oportunidad de tenerlo para que converse de viva voz lo que pasa con las personas presas políticas. Porque una cosa, como decimos en Nicaragua, es verla venir y otra cosa es platicar con ella. Y es mejor que una persona que lo vivió en carne propia te cuente. Ricardo. Por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, creo que... ok. Ups. Hay que activar el micrófono. El micrófono está desactivado. Ahora, sí. ¿Me escucha, don Ricardo? ¿Me escucha? Sí, Sí, me escucha. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Hay un poco de latencia, pero bueno, no se yo preocupe. Estoy cumpliendo 2 meses en estos días, voy a cumplir de haberme venido de Nicaragua, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto? Estuve haciendo el esfuerzo de no salir del país, ¿verdad? Pero ya el 16 de septiembre me fue imposible y tuve que salir por veredas y llegar por veredas a Costa Rica para poder asegurar mi libertad y mi seguridad, en vista que las condiciones carcelarias actuales son aún peores que cuando yo estuve en el 2018. Yo estuve desde el 15 de septiembre del 2018 hasta el 11 de junio del 2019. 9 meses prácticamente. Ajá. Estuve preso en la Dirección de Máxima Seguridad, conocida como la 300, una cárcel desconocida que Ortega construyó en el 2014, ¿verdad? Y la construyó supuestamente con los reales de Televisa, pero son cárceles construidas para torturar a la gente, para afligir más al preso, para evitar su reinserción, como dicen los documentos normativos internacionales. Son cárceles para
castigar, para vengarse, ¿verdad? Y esas cárceles, lamentablemente, pues ahí me tocó que me llevaran ahí. ¿Y por qué me llevaron a la 300? Bueno, por ser una familia opositora y por no ante el régimen, ¿verdad? Un paramilitar me dijo una vez, ¿y qué es lo que hiciste vos? Pero ¿qué he hecho yo? Ah, y lo que le metiste a los estudiantes en la cabeza, me dijo, porque yo daba clase de historia. Realmente esa es la interpretación que ellos le dan, dar una clase y dar a conocer cómo ha sido la evolución de la democracia en Nicaragua. Para ellos estar incentivando a la rebelión, a la lucha por la democracia, que es lo que hemos estado haciendo efectivamente por años en Nicaragua. Instaurar un régimen de paz y respeto. Don Ricardo, entonces ustedes fueron por usted a la universidad o fueron a su casa, ¿hubo alguna orden de captura o simplemente fue lo llevaron, lo encarcelaron sin pruebas? ¿Cómo fue ese proceso durante 9 meses? ¿Y cómo logró salir también? Yo fui candado el 18, acababa popular que recorrió en Manau. Le escucho un poco lento. A almorzar con un sobrino. Está sin, disculpe, se nos fue el micrófono, está apagado. Sí, sí, señor. Ahora sí. ¿Dónde quedamos? Pero yo que fui capturado el 15 de septiembre del 2018 y salí el 11 de junio del 2019, recordemos que había una enorme presión internacional por la liberación de los presos políticos en ese entonces, y la dictadura pues aceptó liberar a casi 700 presos políticos, ¿verdad? Yo fui capturado cuando venía de una manifestación popular como cualquier otra, cívica, pacífica, y al llegar a mi casa, a los media hora se presentaron más de 6 patrullas, rodearon toda la manzana de mi casa, policías por todos lados, y sin orden de captura me sacaron, sin orden de allanamiento, y me llevaron en una patrulla tirado en la tina, y me encerraron en la celda del Chipote, que le llamamos hoy el Chipote Viejo. Ahí estuve 20 días. Claro, perdón, entonces usted estuvo primero en el Chipote y después lo llevaron a esta cárcel clandestina, por decirlo así, o de máxima seguridad que tiene el régimen. Sí, no es clandestina, lo que pasa es que era muy poco conocida, porque era reconstruida en el 2014. Queda dentro de la cárcel modelo, hay una dirección que le llaman ellos de máxima seguridad, y ahí construyeron 300 celdas, no, mejor dicho, 150 celdas para 300 presos, por eso los presos la llaman la 300, porque alcanzan 300 presos, y son celdas pequeñitas de 2 por 2 metros por 3.2 metros de fondo, ¿verdad? Y ahí incluye dos camastros, incluye el área del pompón o inodoro, y incluye el área de baño y un lavanderito que queda a unos centímetros del pompón. O sea que cuando a uno se le va una cuchara al pompón, como si esa cuchara no te la permiten reponer, hay que hacer un montón de gestiones para que te vuelvan a permitir que tu familia te entregue una cuchara. Entonces, si se te ve en el pompón, tenés 2 opciones: o comer con la mano o meter la mano en el pompón, que es a base de un sistema de agua que circula, y lavarla, pues, y seguir comiendo, ¿verdad? Seguir comiendo, porque son condiciones realmente infrahumanas, con ventanitas a una altura prohibida por las Naciones Unidas. O sea, no circula el aire, hay poca iluminación natural, ¿verdad? Y hay dificultades para leer. Están prohibidos la entrada del libro, a veces con la presión que permiten en ese entonces, ¿verdad? Estoy hablando cuando yo estuve, porque
ahorita las condiciones son peores que Está en peor. el Chipote viejo, en el Chipote nuevo, que como las que actualmente que las pasamos nosotros. Eso sin meter pues que muchos fueron víctimas de golpes, de tortura, de todo tipo, pues. Y Me gente que imagino. pasó y fue capturada en condiciones, y pasaron por celdas clandestinas, y en esas celdas clandestinas, ahí fueron sometidos a todo tipo de tortura. Y después las pasaron a las celdas normales, digamos. Por así. Ricardo, ¿usted estuvo con alguna otra persona en esa celda o está usted solo? No, yo estuve acompañado por William Balmaceda, un joven de 30 años actualmente, que está todavía escondido en Nicaragua, ¿verdad? Él está tratando de protegerse por una persecución que ha habido terrible, pues. Sí. A su casa llegaban todos los días los policías. O sea, ¿ustedes salen no tenían ninguna acusación específica contra ustedes? ¿Cómo no? A mí me acusaron junto con otro estudiante de haber dirigido la quema de un distrito 6 de la alcaldía de Managua. O sea, yo, un hombre de 58 años, que con costo podía correr en ese entonces, estaba además mucho más pesado que ahora, ¿verdad? Me acusaron, inventaron, son juicios totalmente falsos, acusaciones inventadas, hechos que ellos mismos realizaron, porque en ese tiempo hubo acusaciones de que la dictadura que autoquemó distintos lugares para luego echarnos la culpa a nosotros, para ¿verdad? responsabilizarlos. Y claro. simular que había una rebelión violenta, ¿verdad? Cuando lo que realmente era una rebelión pacífica. Ellos atacaban las manifestaciones, siempre en las manifestaciones había un herido, dos heridos y hasta muertos, ¿verdad? O sea, ya no digamos el 30 de mayo. O sea, claro, que ellos hicieron una máscara de acusaciones falsas contra centenas de presos políticos para poderlos recluir en sus cárceles y justificar su acción represiva. Don Ricardo, y usted, bueno, nos decía que desde el 2019 hasta hace muy poco tiempo aguantó estar en Nicaragua, o sea, tuvo que salir, salió de manera clandestina también, por decirlo así, hacia Costa Rica, ¿verdad? Sí, aguanté, ¿verdad? Porque, bueno, para una persona mayor decidir abandonar su casa, las condiciones mínimas que uno ha construido por años, claro, pesa mucho, ¿verdad? Dejar su familia. Por supuesto. Pero en el contexto de septiembre del 2022 hubo una oleada represiva contra una serie de dirigentes del grupo UNAMOS, un movimiento político, y entonces muchos de los capturados trabajaban o tenía yo vínculos amistosos incluso pues con ellos, y entonces lo volvieron a perseguir a usted. Yo ya estaba viviendo, ya tenía 2 años de estar viviendo en una casa que no era la mía, o sea, tuve que abandonar mi casa para poder sobrevivir, estar, digamos, una semiclandestinaje, ¿verdad? Y con esa última carceleada, vimos que ya era imposible, que tenía que salir, porque si no podía engrosar las filas de la lista de presos políticos y de las torturas terribles que se viven en el Chipote Nuevo, que son peores que las que nosotros vivimos en el 2018. Cuando usted nos habla de torturas, ¿qué tipo de torturas, qué acciones hacen contra las personas, además de tenerlas en estas condiciones de infrahumanas, en espacios tan pequeños, sin acceso a visitas, sin acceso a medicamentos? ¿Qué acciones específicas hacen contra las personas para amedrentarlas? Cuando nosotros llegamos, era ya una norma el uso de grilletes, por ejemplo, para todo movimiento. Nosotros entrábamos con esposas en la mano y en los pies a la vez, que es lo que llamamos grilletes, y para todo movimiento mínimo, fundamentalmente médico, ahí vamos con los grilletes, ¿verdad? O sea, los grilletes están prohibidos por las normas Nelson Mandela.
¿verdad? Sobre Y todo los solo se pies. permiten en condiciones extremas cuando el preso está fuera de control. Nada de eso sucedía. Nosotros éramos presos que estábamos ajustados a las normas básicas de convivencia y de respeto que se merece todo el mundo, aún los Claro, carceleros, claro. ¿verdad? Pero aún así usaban esos billetes, también unas torturas de carácter físico, la negación de medicinas, la entrega tardía, te dejan que pases varios días enfermo, con dolores, ya sea de una muela, dolores de cualquier cosa, y aunque la familia te ha llevado la pastilla, no te la dan. Esperan que uno esté, como quien dice, Desesperado. boqueando para poder llevarle las medicinas. O sea que esa es Sí, otra forma de tortura claro, permanente, ¿verdad? claro. No tenemos salida a sol, no se permite. La presión de la Cruz Roja Internacional hizo que nos dieran 1 o 2 horas a la semana de sol a un lugar que incluso no prestaba las condiciones de sol. Por eso casi todos los presos allí se mantenían blancos. Cuando sacaban las manos por las ventanitas, a los que tenían la ventanita abierta, estaban blancos. Otra gran cantidad de presos pasaron políticos con las puertas totalmente herméticas, forradas con hierro de lámina lisa, ¿verdad? Deteriorados, ya zarrosos, y no las abrían para nada, solamente para entrar la comida y cerrar al estilo de edad media, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? totalmente, sí, sí, sin O sea, es ventilación y una sin nada. situación de tortura permanente. Claro. La amenaza de ese carácter psicológico, de que si hablas con los otros presos, te van a cortar las visitas familiares. No tenés derecho a llamadas telefónicas, que están también normadas. No hay Sí. llamadas telefónicas, totalmente prohibido las llamadas telefónicas para el preso Y político. visitas digamos, de sus abogados. Nunca, jamás. Yo mientras estuve los 9 meses, nunca hablé con mi abogado más que cuando me llevaron en 3 ocasiones a alguna audiencia y hablaba 4 o 5 minutos con él, ¿verdad? O sea, sí, Porque no era permitido, no hay derecho a la defensa, ¿verdad? Es una violación total, pues, a normas básicas internacionales, como esa, pues. sí, O sea que claro. no hay comunicación con el abogado, ¿verdad? Con la familia hay comunicación, pero tenés un policía que está enfrente, y la inmensa mayoría en la 300 era a través de una lámina de vidrio o de plástico transparente, ¿verdad? Como que fuéramos personas de alta peligrosidad. Nada de eso era cierto, pero así lo practican y eso lo siguen practicando. Lo siguen practicando. Me imagino. O sea, pues son condiciones de irrespeto total, en que está prohibido escribir, está prohibido leer un libro. Que lo hacíamos, sí, porque habían mecanismos, digamos, Para hacerse de un lápiz y un papel. clandestinos, ¿verdad? Con el apoyo de los presos comunes. Los presos comunes, ellos nos ayudaban bastante, nos prestaban lapiceros, nos prestaban papel, pero todo tenía que ser escondido. Todo tenía que ser escondido porque ellos tenían prohibiciones expresas de que no debíamos escribir ni que no debíamos leer nada. O sea, pues, todo es prohibido allí. ¿Qué hacían ustedes? Porque también he escuchado que ni siquiera pueden hablarse entre ustedes o las personas que en este momento están en condición privadas de su libertad no pueden hablarse entre ellas tampoco. O sea, qué hacen para pasar su tiempo? O sea, porque ya estamos hablando de personas que tienen ya muchísimos meses de estar encarceladas. ¿Qué sabe usted de eso? Es que tenemos que separar las etapas, ¿verdad? Esta es la actual, es la peor etapa del sistema carcelario que ha impuesto la dictadura. Tanto para los presos que están en los sistemas penitenciarios departamentales como los que están en el Chipote Nuevo. En el Chipote Nuevo se han empajado, han redoblado las acciones represivas. 0 visitas. Ahorita llevan casi 80 días sin recibir visitas de sus familiares. Y en 11 meses, 12 meses que tienen, solo han recibido 6 visitas, 7 visitas. O sea, que hay una restricción a un promedio de 45 días entre visita y visita. Y ahora se llevan la cerca ya arriba de los 80 días. O sea,
no les permiten entrada a paquetería actualmente. Cuando nosotros estamos, sí entraba paquetería familiar, o sea, la familia nos llevaba comida de la casa, pero ahora no les permiten nada de eso. Ahora a nosotros nos imponían no hablar con los otros presos, pero nosotros hablábamos. Como éramos tantos, éramos más de 700, nosotros imponíamos también. Claro, era no una gran mayoría. Pero este grupo de casi 40 que tienen el Chipote nuevo, allí han sido especialmente crueles, y las prohibiciones son estrictas y han definido una serie de mecanismos de manera que uno no pueda evadir esos mecanismos. Entonces, si bien es cierto, ya eran prohibidos cuando nosotros estábamos, pero no tenían todos los instrumentos para hacerlos cumplir. Claro. Pero ahora sí los están cumpliendo, sí han tomado las medidas de control y entonces esa gente está al borde de la muerte. Estamos hablando de la gente que está en el Chipote nuevo, llamado así, y los que están en las celdas de castigo, en las 300, y en las celdas de castigo en los sistemas penitenciarios. Hay un muchacho allá en Guasgualí, Matagalpa, tiene 6 meses de estar encerrado en una celda de castigo. No tiene derecho a visitas, no tiene derecho a nada. Y ahí está. Y no se sabe cómo está. Está ahí solito, íngrego, ¿verdad? Sabemos por los otros presos que está vivo, ¿verdad? Sí. Pero no saben en qué condiciones. No sabemos. Don Ricardo, una última pregunta para continuar ahora con Edipcia. ¿Por qué ese ensañamiento contra ustedes de parte de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y del sistema que impera en Nicaragua en este momento? ¿Qué persiguen con todo esto, además de generar miedo y control de la gente? ¿Por qué ese ensañamiento? ¿Qué es lo que yo me pregunto eso? La familia Ortega Murillo es una familia que deseó convertirse en héroes nacionales. Desearon mesiánicamente que el pueblo los adorara. Crearon un sistema de propaganda fascista, controlaron todos los medios de comunicación, colocaron rótulos gigantes con las fotos de ellos por todos lados del país. Y ellos creyeron, como había cierta facilidad hasta antes del 2018, ellos creyeron que estaban logrando su objetivo. 2018 les quebró ese sueño y ese sueño en la que la gente pudo decir claramente que los despreciaba. Es una situación que ellos resienten mucho. Hay pues un odio enfermizo contra aquellos que por haber protestado rompimos el sueño de ellos de convertirse en héroes nacionales. Entonces, una familia que tiene esos delirios de grandeza, ¿verdad? Esos delirios de grandeza que se rompieron en abril del 2018. Entonces, cada uno de los presos políticos, para ellos, rompió su paz, rompió su enriquecimiento ilícito, rompió su corrupción permanente que no podía ser declarada ni expresada públicamente. Abril, todo el mundo dijo lo que tenía que decir. Claro. Y entonces, en ese mundo de fantasía, esa farsa que ellos montaron, se cayó definitivamente. Hoy lo que hacen es subsistir a punta de represión, persecución, cárcel y atemorizar, y un miedo terrible que han impuesto en toda la familia. Ahora, por ejemplo, hay presos que por hablar lo que yo estoy diciendo pueden caerle a su propia familia, al resto, a su familia que están allá en Nicaragua. Sí. Ahora han impulsado esa nueva política. Claro, no me extraña de que si no encuentran al preso o el que habla, se ensañan con el resto de la familia, aunque la familia no se mete en nada. O sea, pues, es un régimen de terror producto pues, de ese deseo enfermizo de mantenerse eternamente en el poder. Eso se ha roto. Entendemos perfectamente la situación. Muchísimas gracias, don Ricardo. Me pasa
con Muchas gracias. Edicia. Espero que sea contadito. Gracias. Cuando te lo traspasas, se apaga el micrófono. Tenés que activarlo. No te estamos escuchando. A ver. Y déjame ver. Creo que yo no lo puedo activar desde aquí. No te escuchamos. Ahora ¿Ahí? sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Muy sobrecogedora las declaraciones de don Ricardo. Sí, no Me tenés imagino idea lo que me provoca a mí, porque pues yo tuve el placer de ser compañera en el partido con Ricardo, de ser compañera en las marchas, de ser compañera docente en la Universidad Politécnica y saber que él siempre lo único que ha hecho es defender derechos y que a sus 58 años haya tenido que vivir este drama por la libertad, por la democracia de los nicaragüenses, realmente, o sea, a mí me genera mucha indignación y mucha rabia, ¿verdad? absolutamente. Porque nadie se merece vivir ese dolor injusto. No, para nada. Bueno, y ahora contanos qué es lo que puede encontrar la gente, porque queríamos mostrarle también, voy a activar la otra cámara para que nos contés la exposición de Sé Humano, que me decías que en este momento está en el lobby, en la entrada de ingreso a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que va a estar abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Contanos qué podemos encontrar ahí, qué puede encontrar la gente allí. Bueno, realmente esta exhibición es una exhibición mucho más dura. Fue más dura para nosotros trabajarla porque ha pasado más de un año ya de que nuestros amigos y amigas están presas, en las que nos ha tocado ver su deterioro físico, en las que nos ha tocado conocer a profundidad el dolor de las familias, de las personas presas políticas, y de alguna manera esta campaña lo que pretende es que toda persona que visite la Asamblea Nacional al ingresar a la Asamblea pueda ver, tener información de primera mano, que hay 150 hijos e hijas de personas presas políticas que no tienen derecho a ver a sus papás y a sus mamás, que hay menores de edad, como el caso de la hija de Tamara Dávila, la hija de Miguel Mendoza o la hija de Miguel Mora, el hijo de Miguel Mora, que no ha tenido oportunidad de ver a sus padres. Entonces, conocer un poco qué es lo que está pasando con estas familiares, conocer el tamaño de la tortura a la que están expuestas cada uno de ellos, lo que está pasando en sus vidas, en sus cuerpos, porque la tortura puede tener una expresión física, pero también tiene una expresión invisible. Entonces, una parte de la muestra se llama lo que no se ve. Lo que no se ve cuando una persona duerme en una cama de cemento con un colchón muy delgado, lo que pasa con sus vértebras, lo que pasa con sus cervicales, lo que pasa con un dolor físico en el cuerpo de estas personas, lo que pasa cuando las personas no tienen el alimento adecuado. Entonces, un poco ese relato del drama que están viviendo, las historias de vida de estas personas. Por ejemplo, ahí rápidamente se ve a Félix Maradiaga con su hija Alejandra y su esposa Berta. Esas son pinturas que los niños y niñas, hijas de las personas presas políticas, les han hecho a sus padres y no les permiten que se las entreguen. Porque cuando llegan los padres, la mamá o los hermanos o los familiares con estas cosas en la entrada del chicote, se las quitan, las botan. Y han hecho 1000 intentos, ¿verdad?, de meterlas al revés en las botellas de agua, pegándolas al revés para que puedan ir encubiertas, y no hay manera. Siempre les quitan, no les permiten que tengan ningún tipo de acercamiento con sus hijos e hijas, y eso es bien doloroso para ambos lados, ¿verdad? Para los hijos e hijas y para los padres. Eso es para quebrar la voluntad de ellos. Totalmente, Thais. O sea, nosotros conocemos historias, por ejemplo, en el caso de Tamara, a la que en los interrogatorios le dicen que es una mala madre, que si ella hubiese sido una buena madre, no se hubiese metido nunca a hacer lo que está haciendo, porque las consecuencias de sus actos las está pagando su hija al no poderla ver por más de un año. Claro, si nos podrías recordar, porque no todos sabemos quién es quién,
quién es Tamara Dávila y por qué está presa en el Chipote. Tamara Dávila tiene mi edad, tiene 39 años, es una dirigente joven, es una psicóloga. Realmente ella se metió a la vida política por indignación ante el atropello del régimen a los derechos humanos. Decidió militar activamente en un partido político, en el MRS, hoy UNAMUS, y decidió también asumir un papel de liderazgo. Fue parte de la comisión ejecutiva de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la plataforma de unidad más amplia del país. Y simplemente por alzar su voz, por salir a manifestarse, por enfrentarse al poder, Tamara está presa, ¿verdad? Claro, y tiene una niña de 5 años. Por ejercer sus derechos cívicos, de participar como cualquier ciudadana en un partido político y demandar atención y querer construir un mejor país, básicamente. Y protestar, como está también consagrado en los derechos humanos, como está consagrado en la Constitución de la República de Nicaragua. O sea, Tamara no ha cometido ningún delito. Sí, que eso es muy importante. Y simplemente por hacer un ejercicio pleno de sus derechos es que está presa. Y está presa y por ser firme y por ser clara con sus convicciones, porque no la han logrado doblegar, la han sometido al aislamiento más cruel. A Tamara la tienen en una cárcel de 2x2 sellada, con esa reja que te contaba Ricardo Baltodano, sí que es una lámina más bien. Empernada completamente. Exactamente, ahí en una de esas está Tamara. Ya. Desde hace más de un año. Ella fue de las personas que privaron de libertad después de todo el movimiento que hicieron previo a las elecciones, que fue como unos meses antes, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, con ella fueron arrestadas distintas dirigentes de la oposición, Cristiana Chamorro, Dora María Telle, Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Violeta Granera, la doctora Oviedo, una defensora de derechos humanos, que en el caso de la doctora Oviedo es importante señalar, Thais, que la doctora Oviedo está presa porque ella fue a hacer ejercicio del derecho de defensa a una cárcel en la ciudad de Masaya, y estando en la comisaría, un policía se quiso propasar con ella. Y la doctora Oviedo, en medio de la prensa, cacheteó al policía. Entonces, al cachetear al policía, la policía inmediatamente la agarra, la golpea, la somete, y desde ese día hasta hoy, esa mujer está presa. Y grabado y demás. Sí, por defenderse. Habita y paciencia de todo el mundo, simplemente por ejercer el derecho de defensa. Claro, o sea, que en el caso de Nicaragua, todo el tema, o sea, de los derechos individuales y los derechos colectivos están conculcados. Absolutamente. ¿Cuántas personas están en este momento? ¿Cuántos presos y presas políticas hay en Nicaragua en este momento? Mira, nosotros calculamos que son más de 220. Tenemos registro de 220, pero como hay circunstancias en las que uno no tiene más información, es posible que hayan más de 220 personas presas políticas. Claro, claro. Y ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la ciudadanía costarricense para apoyarles? Ya, pues de una u otra manera, ustedes están en nuestro país, se ha ayudado y están en proceso muchos, ¿verdad?, de obtener condición de refugiados, me parece, ¿verdad? O de presos, perdón, ¿cuál es la categoría? Refugiados. De refugiados, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos hacer la ciudadanía costarricense para apoyarles a ustedes? Antes de eso, te quiero decir que en esa imagen que se está proyectando son las dos personas que fueron asesinadas bajo custodia policial. ¿Quiénes son ellos? Uno es el general Hugo Torres, un destacado dirigente del Frente Sandinista que participó en la toma de Chema Castillo en el año de 1978 para demandar la liberación de Daniel Ortega y de otros presos políticos. Y el otro es el señor Praslin, un ciudadano de Matagalpa que hizo ejercicio cívico de sus derechos, que fue arrestado, que fue trasladado a la Modelo y que de forma inusitada fue impactado por una bala que fue emitida por un guarda, por un custodio, y del cual no han logrado todavía rendir cuenta. Ambos murieron bajo custodia policial. Y es parte de la demanda de justicia que tienen las familias de los nicaragüenses.
sea, porque tenemos más de 350 personas asesinadas en el 2018 y estas 2 personas que fueron asesinadas en custodia policial. En custodia, en la cárcel. Te preguntaba qué podemos hacer los costarricenses y las costarricenses para apoyarles, para dar a conocer esta situación. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, primero aprovechar para invitarles a que vengan a esta muestra, porque a veces uno no se puede imaginar lo que están pasando estas personas y posiblemente este esfuerzo puede ayudarles a comprender la dimensión del drama humano que estamos viviendo los nicaragüenses. Claro. ¿Qué más? En esta muestra también hay una carta dirigida a Daniel Ortega para demandar la liberación y el trato humanitario para las personas presas políticas. Pueden suscribirla. Y si no lo hacen desde acá, lo pueden hacer desde la página de Sé Humano. Tomar conciencia de lo que está pasando es actuar, ¿verdad? Y por eso nosotros llamamos a la empatía. Si nosotros sabemos y sentimos lo que está pasando, algo vamos a hacer. Desde un tweet, desde un texto en Facebook, desde una expresión pública, desde participar en las protestas en las que nosotros estamos organizando en el territorio de Costa Rica, en acciones de incidencia con la comunidad internacional, contarle a otras personas, a sus amigos, a sus vecinos lo que está pasando en Nicaragua. Mientras más personas estemos informadas y mientras más demanda de justicia, mientras más demanda de libertad para las personas presas políticas haya, creo que va a ser más potente y más plausible la posibilidad de que estas personas sean liberadas. Claro, sí, como sucedió con don Ricardo, que de una u otra manera la presión internacional funcionó, según nos explicó. Así es. Perfecto. Y ¿podrías contarnos de tu caso? ¿Por qué llegaste al país? ¿Cuánto tiempo tenés de estar en Costa Rica? Bueno, Thais, yo he hecho vida política en Nicaragua. Era miembro del Partido Movimiento Renovador Sandinista, fui miembro de la Alianza Partido Liberal Independiente, que fuimos a contienda electoral en el año 2011. Fui electa diputada en la Asamblea Nacional y desde esos espacios he hecho oposición abierta al régimen de Ortega, porque considero que Nicaragua merece tener un país donde haya democracia, donde haya libertad, donde la gente pueda decidir libremente y además pueda expresarse libremente. Entonces, claro, desde esa posición, pues fui vista como una adversaria para el régimen. Fuimos con parte de mis compañeros de bancada, 26 personas fuimos destituidos de la Asamblea Nacional y siempre estuvimos en la mira, ¿verdad? En la mira por alzar la voz, por no guardar silencio, por manifestarnos en las calles, por ocupar todos los espacios posibles para denunciar al régimen. Y pues eso sirvió para que en el año 2018, después de hacer incidencia internacional, pues fuese amenazada de ser arrestada, a lo que yo particularmente decidí que no me iba a someter jamás. Y es la razón por la que al final terminé en el exilio y estoy acá en Costa Rica desde el 14 de octubre del 2018, pero no he parado un día, ¿verdad? Demandando democracia y justicia para Nicaragua y voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance porque merecemos vivir en libertad. Absolutamente. ¿Y qué, con base en tu experiencia, vos que sabes cómo ha sido la historia del desarrollo político de tu país, que conoces los movimientos que hay tanto en tu país como fuera, movimientos ciudadanos, de ciudadanía nicaragüense para ejercer presión y demás, ¿qué futuro le ves a Nicaragua a corto y a mediano plazo? Porque realmente el régimen en este momento que impera en Nicaragua es realmente impactante, ¿verdad? Yo sigo un youtuber que es un chico que anda por el mundo haciendo recorridos, ha estado prácticamente en todo el mundo, recorriendo el mundo en moto, se llama Charlie Cinewan, y me llamó mucho la atención que a raíz de que un colega de él, otra persona procedente de España que también hace lo mismo, entró en Nicaragua, hizo algunos videos, pero eso fue hace muy pocos meses, y sobre todo filmó cuando los policías en la frontera le pidieron una mordida para poder entrar y ese video de él se viralizó y demás. Su otro compañero, su otro compatriota, decidió que era demasiado peligroso pasar por Nicaragua y además, bueno, más que peligroso, porque no podía grabar.
¿verdad? Eso ha sido muy impactante, ¿verdad? Como ni siquiera las personas pueden, o sea, no puede entrar ningún periodista, nadie puede usar su equipo personal para grabar o tomar fotos o lo que sea. O sea, estamos hablando de un control absurdo, demasiado, que para nuestra libertad costarricenses nos parece tremendamente irrisorio. Ante esa situación y ese panorama, ¿cuán sostenible es ese régimen a mediano y largo plazo? Mira, desgraciadamente estamos en un momento muy álgido de la represión política por parte del régimen. Tiene el control de la policía y del ejército y de aparatos, cuerpos paramilitares que actúan bajo su discreción, ¿verdad? Eso hace que la gente tenga temor y un temor que es fundado, ¿verdad? Absolutamente. Yo creo que realmente no podría decirte si eso al final va a tener posibilidad de transformar la realidad, en el sentido de que el atropello que se está viviendo en Nicaragua no solamente es en términos de derechos humanos, en términos de derechos políticos, en términos de derechos económicos, o sea, es la diversidad total de los derechos. Hay un deterioro sistemático de las condiciones económicas del país, de las condiciones políticas. Entonces me parece más bien que estamos entrando como en un hoyo negro, ¿no? En ese hoyo negro donde puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Desde el sometimiento de la gente hasta la explosión social, ¿verdad? Entonces estamos como en ese péndulo en el que no sabemos al final hacia dónde va a ir la acción colectiva del pueblo de Nicaragua. Esperamos, ¿verdad?, que como ha sido la historia de nuestra, haya una reacción de rebeldía y de recambio para construir una Nicaragua en libertad y democracia. Sí, es un momento también particular porque por primera vez hemos decidido hacer acción colectiva desde lo cívico y lo pacífico, que también es una nueva cambiante en nuestra historia, porque ha estado siempre marcada por la violencia y ha estado siempre marcada por la confrontación. Y esta vez hemos decidido no confrontarnos, hemos decidido que queremos salir cívicamente, que queremos una respuesta electoral en la que el pueblo de Nicaragua pueda decidir, y a eso puede tener algunos bemoles en el sentido de que puede aletargar el proceso, ¿verdad? Sin embargo, también puede ser ese proceso más duradero, ¿verdad? Al final, en el recambio. Entonces, es bien complejo, es un proceso social muy complejo. Lo que sí es interesante es que se están asentando las bases de la democracia en el ejercicio de derechos que los y las nicaragüenses estamos haciendo dentro y fuera del país. Y yo creo que eso es bien importante. O sea, que es un tránsito bien doloroso, pero la gente tiene una gran convicción cívica. Estoy viendo porque me llama mucho la atención esta actividad, también lo que se han movido dentro de Costa Rica. Sabemos que hay numerosos periodistas que emiten y trabajan desde Costa Rica para seguir denunciando y hablando de la situación que ocurre en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, hay muchas acciones muy interesantes que de una u otra manera se están emitiendo desde un país con una democracia más consolidada como es el nuestro. Definitivamente, la verdad es que hay que reconocer que Costa Rica siempre ha sido ese hermano que le ha tendido la mano al pueblo de Nicaragua a lo largo de nuestra historia. O sea, el mismo Daniel Ortega se benefició de la solidaridad, de la fraternidad del pueblo de Costa Rica, y fue desde aquí que se trasladó al triunfo, ¿verdad? Frente a la dictadura de Somoza. Entonces ha sido siempre un eslabón clave en la historia nuestra por la libertad, por la democracia y por la paz. Ojalá que esta vez sea definitiva. Pues eso esperamos. Otra cosa que te iba a preguntar, entonces, ¿hasta cuándo va a estar la exposición de Sé Humano en la Asamblea Legislativa? Hasta el día 18 de noviembre. La otra cosa que tiene esta exhibición es que hay una muestra en 3D a nivel digital de la celda de castigo. La muestra de noviembre anterior, nosotros teníamos una muestra física de tamaño natural. Esta vez es a través de esa réplica de la celda de castigo, a través de los lentes. De lo que, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial o realidad virtual, perdón, realidad virtual. Exactamente. A través de realidad virtual. Muy interesante.
¿Qué esperan? Además, bueno, aparte de esto, lograr, si nos repetís un poco, ¿qué procuran ustedes con Sé Humano como proyecto para recordarles a nuestras personas guirnautas? Sensibilizar, es una campaña para sensibilizar a la audiencia Uh-huh. nacional e internacional sobre Uh-huh. la demanda de condiciones humanitarias para las personas presas políticas en Nicaragua. Ok, muy bien, excelente. No sé, ¿alguna otra cosa que querrás agregar? Si después piensan llevar esta muestra a algún otro sitio, y especialmente ahora que se acerca la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos en diciembre. Sí, estamos trasladando después del día 18, la muestra se va a ir a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que nos ha abierto las Okay. puertas para que podamos también exhibir esta muestra. Uh-huh. Para nosotros es clave que la ciudadanía costarricense, la comunidad internacional puedan venir y visitar y conocer qué es lo que están padeciendo las personas presas políticas en Nicaragua y cuál es la demanda de sus familiares. Uh-huh. Ok, perfecto. Y una última pregunta también para vos, que también tenés mucho contacto con muchos de los movimientos y tus paisanos en Costa Rica. Ante la situación que también nuestro país está viviendo, ¿verdad? Con una crisis fiscal fuerte, con una recuperación pospandémica, con un alto nivel de desempleo, yo me pregunto cómo están haciendo la comunidad nicaragüense reciente, todos estos profesionales en diversas ramas para poder sobrevivir en un país como el nuestro. Y si no se están desplazando a otros sitios, porque además tenemos la crisis también humanitaria que en este momento nos embarga con la población venezolana. La verdad, Thais, es que es bien complicado. Uh-huh. Tanto Costa Rica como Honduras, pues son los países fronterizos, hermanos del pueblo de Nicaragua, y son destinos naturales para buscar la libertad. Sin embargo, pues las condiciones de ambos son diversas. Pues en el caso de Honduras hay mucho conflicto y en el caso de Costa Rica es un país de renta media alta, un país muy costoso, en el que realmente también la institucionalidad que tiene es muy burocrática y eso y está bien, pues, porque esas son las reglas que se establecieron para el desarrollo de esta nación. Pero entonces nosotros efectivamente no estamos en condiciones todos de poder acceder a espacios laborales o a espacios educativos, y muchos han tenido que emigrar. Parte de la gran ola de los nicaragüenses hacia Estados Unidos es resultado de la conciencia que tiene ya el pueblo de Nicaragua de que Costa Rica no tiene las condiciones para albergar a tanta población migrante, claro, y que además no es tan fácil insertarse laboralmente. Sí. No es ni fácil para los propios costarricenses, lamentablemente. Y también imagino que están engrosando toda la caravana de migrantes que va hacia Estados Unidos, a pesar de la situación que también hay en la frontera estadounidense. Efectivamente, a mayo de este año, la última estadística que se tenía era que más del 3% de la población nicaragüense había migrado hacia Estados Unidos. Si la tendencia se mantuvo a diciembre, vamos a estar cerrando con casi un 12% de la población, entre un 10 y un 12% de la población nicaragüense que habrá salido hacia Estados Unidos buscando oportunidades y libertad. Sí, por supuesto, me imagino. Tal vez si nos das una muestrita, si nos pueden explicar rápidamente algo de las imágenes que hemos visto a lo largo del programa, que los hemos visto así como de una manera un poco salteada. Sí, la verdad es que la muestra empieza haciendo una presentación sobre por qué la solidaridad puede ayudar a detener la tortura. Ese es el primer plano de la exhibición. Ajá. En el que se cuenta ahí qué puede hacer la solidaridad y cuáles son las características de las personas presas políticas, quiénes son, estudiantes, ¿verdad? Campesinos, periodistas. Exactamente. Luego, personas productivas todas, además. Todas, en edades productivas. Un número estimado para la fecha que hicimos este corte fueron 219 personas presas políticas, y luego la muestra va avanzando hacia un segundo plano donde se muestra el vínculo roto entre las familias y sus hijos, 150 hijos e hijas que no tienen contacto directo con sus padres y madres. Luego va avanzando hacia las demandas, ¿verdad?, de los familiares alrededor de la situación de tortura que estos van sufriendo.
Y después hay una lista detallada del tipo de torturas que sufren las personas presas políticas. Ahí vos podés ver, ¿verdad? Sí, lo que nos contaba don Ricardo, que es el uso de grilletes, que ustedes le llaman grilletes, alimentación inadecuada, ¿verdad? Aislamiento, no exposición a luz solar, privación de abrigo, interrogatorios, material de lectura que no pueden usarlo, negación de atención médica y negación de visitas, entre otras, ¿verdad? Y comunicación con hijos menores de edad también. O sea, luego sí. se va avanzando a lo más novedoso de esta exhibición, que es mirar a través de tus ojos, que es ya utilizar la realidad virtual para tener la propia vivencia de qué es lo que están viviendo en carne propia las personas presas políticas. Y luego hay una exhibición de fotografías de las condiciones en las que están las personas presas políticas, y termina con una parte en la que se llama Sé su voz, dejando mensajes para las personas presas políticas, utilizando un código QR para suscribir la carta de denuncia y de demanda de libertad. Entonces está montada en 3 partes, por decirlo de alguna manera. Excelente, sí, es rapidita, además se puede interactuar, que eso es muy, muy interesante. De todas las personas que están en este momento privadas de libertad, ¿quiénes son las que están en más serios problemas, especialmente de salud? No sé si tienen ustedes alguna información al respecto. ¿Quiénes están corriendo más peligro? Los adultos mayores. Es que hay varios, ¿no? Hay varias personas adultas mayores. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente Violeta Granera. Violeta Granera tendrá 67, 68 años. Doña Violeta está teniendo, tiene problemas cardíacos, necesitaba hacerse una revisión antes de que la arrestaran. No ha tenido acceso a esa revisión médica. Ha perdido varios molares, ¿sí? Y tiene dificultades para comer, para deglutir, y eso pues ha tenido un impacto en la pérdida de peso para ella. Además, sabemos que el dormir en la cama esa de cemento tan dura le ha provocado, dice doña Violeta, le ha provocado dolores terribles, musculares. Doña Violeta es una guerrera realmente, una persona a la que quiero mucho. Bueno. Sí, es muy duro, muy duro. A mí también me conmueve. Bueno, pues ya compartimos la dirección de Sé Humano en la plataforma y combinamos a las personas que nos están viendo y que nos van a ver más tarde que por favor se acerquen y conozcan de primera mano cuál es la situación de las personas privadas de libertad en Nicaragua, especialmente los presos y las presas políticas, y que contribuyamos con nuestra firma también para ejercer una presión internacional para que sean tratadas con mayor dignidad, que eso es lo que busca este proyecto. ¿Verdad? Bueno, te dejamos, Edipcia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras esta mañana y esperamos que esto sea un granito más en ese camino por la libertad para nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua. Gracias, Thais, por la oportunidad y esperamos. Claro, bueno, muchísimas gracias a quienes nos van a ver o nos están viendo en este momento, que nos van a ver más tarde y les espero dentro de 8 días en este programa. Que tengan una bonita semana. Listo.